Entonces, hermanos, quisiera que fuéramos al primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 32 y 33. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 32 y 33. Y aquí, en estos pasajes, nos hemos detenido los últimos domingos para ver cada detalle de lo que Jeroboam hizo, que nosotros no debemos hacer ni participar de ellos. Si queremos ser visitados en este avivamiento que el Señor pronto traerá. Y dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Verso 33. Verso 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bien. Entonces, veíamos que él hizo una fiesta. Él trajo un avivamiento que era una copia de la fiesta de los tabernáculos que estaban celebrando en Judá. Una fiesta de su propio corazón. Un avivamiento inventado. Pero vemos también que en medio de la fiesta que él inventó de su corazón, él hizo, dice que la última oración dice, y subió al altar para quemar incienso. En otras palabras, como decíamos, tomó una función que no le correspondía. Él no podía quemar incienso. Era rey, pero no era sacerdote. Pero al final a él no le importaba si había o no llamamiento, si él lo hacía a quien quería, lo ponía al servicio de Dios como sacerdote. Entonces, como decíamos, él vivía lo que predicaba. Y él subió al altar que hizo en Betel, en medio de la fiesta, que él inventó de su corazón, subió a quemar incienso. Y sabemos que eso tiene que ver con las oraciones de los santos, ofreciendo sacrificios a Dios, sacrificios sacerdotales. Y en primer libro de Reyes, capítulo 13, en el versículo 1 en adelante, leemos qué sucedió cuando él estaba ofreciendo el sacrificio, el incienso, cuando él estaba ofreciendo incienso a Dios. Dice primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. O sea, este hombre vino de Judá, donde estaba el lugar que Dios había escogido, a Betel, el lugar que había inventado Jeroboam. Y dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar, o sea, el varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí
que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Verso 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Verso 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar. Dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, o sea, contra el varón de Dios, se le secó y no la pudo enderezar. Versículo 5. Y el altar era la señal que el varón de Dios había dicho, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Verso 6. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Verso 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Entonces dice el versículo 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Bueno, tremendo. Quiero anticipar lo que voy a compartir hoy. No es para todos. No porque la palabra no sea para todos, sino porque no todos van a recibirla. No todos están dispuestos a recibir lo que voy a compartir hoy. Pero bien, tengo que hacerlo, es mi responsabilidad. Pero lo que vemos aquí es que ya antes, domingos anteriores, habíamos compartido de cómo Jeroboam, cuando extendió su mano hacia el varón de Dios, se le secó la mano y le rogó al varón de Dios que orara a Dios para que pudiera restaurarle la mano. Y el varón oró y la mano fue restaurada. Pero nunca Jeroboam se arrepintió. Él estaba empecinado en su camino. Y de ahí nadie, ni Dios lo iba a cambiar. Entonces, lo que hemos leído en estos versículos, vemos que inventó un avivamiento. Segundo, ocupó el lugar del sacerdocio. Tercero, vemos la exhortación del profeta hacia Jeroboam para que se arrepintiera del mal camino. Cuarto, el juicio de Dios cayó sobre Jeroboam. Quinto, Jeroboam pidió clemencia por causa del juicio que había caído sobre su mano. Sexto, Jeroboam no se arrepintió de su pecado. Y lo próximo que hizo
que leíamos es que invitó a comer al varón de Dios. Cambió su táctica, ya no quiso reprenderlo, ya no quiso meterlo preso o matar al varón, sino que dijo, bueno, no, pues aquí mejor me hago amigo de este. Y entonces lo invitó a comer a su casa y le dijo que le iba a dar dádivas, presentes, una ofrenda. Ahora, como el rey se dio cuenta, pues, de que él no podía silenciar al profeta con amenazas. Entonces, tal vez ganando su confianza, invitándolo a comer, tener compañerismo, pues tal vez las cosas se calmaban un poco. Ahora, según la costumbre oriental, si alguien aceptaba, como el caso del varón de Dios, hospedaje o compañerismo, él no podía emitir juicio contra el anfitrión. Esa era la costumbre. Pero en Dios le había dado al varón de Dios instrucciones estrictas, explícitas, que él tenía que cumplir. El varón de Dios dijo en el versículo 9, no lo busquemos, pero dijo, porque así me está ordenado. O sea, no era algo que se le ocurrió al varón de Dios. Era algo que estaba ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comerás pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ahora, cuando nosotros vemos ese cuadro del rey ofreciéndole, estrechándole la mano al varón de Dios, cualquiera podría decir, qué profeta más pedante, qué profeta más creído, qué falto de amor. El rey le está tendiendo su amistad y el profeta haciéndose del de los panes. Eso no es de Dios. Eso es falta de amor. Y Dios es amor. Bueno, veamos. Vayamos a primera epístola a los Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al 13. Yo creo, hermanos, que el apóstol Pablo, algunas de las doctrinas escritas en sus epístolas fueron basadas en este pasaje que leímos de Jeroboam y el varón de Dios. Leamos 1 Corintios 5, verso 1. El apóstol Pablo le dice a los creyentes de Corintio, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, este hombre estaba viviendo con su madrastra. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, versículo 3, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, verso 5, o sea, refiriéndose al hombre que está en fornicación, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, si ustedes permiten esto, hermanos, dentro de poco todos van a hacer lo mismo. Si ustedes no hacen algo por esta situación, pronto habrá varios que estarán haciendo lo mismo y no se podrá hacer nada. Será una perversión, un espíritu de fornicación en toda la iglesia. Versículo 7, sigamos leyendo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, fíjense, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta para que no, fíjense hermanos, para que no os juntéis con los fornicarios. Y dice el verso 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, sino más bien, dice el verso 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal. No dice ni con el hermano ese que está en pecado, no, con el tal, hasta ciertamente despectivamente. Dice, con el tal ni aún comáis. Imagínense. Es exactamente lo que estaba pasando con el varón de Dios y Jeroboam. Como le dijo el varón de Dios, ni que me dieras la mitad de tu casa, me acercaría a ti, me juntaría contigo. Y dice el versículo 12, hermanos, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Versículo 13, porque a los que están fuera, Dios los va a juzgar. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Qué palabra más dura, hermanos. Qué cosas. Qué difícil. Qué difícil de tragar. Alguien podría decir, qué amor el que tiene el apóstol Pablo. Que él dice que lo entreguen a Satanás, que lo quiten de en medio, que no se junten con él, ni siquiera coman con él. Y no solo con él, sino con todos aquellos hermanos, como leíamos, con aquellos hermanos que son fornicarios, con aquellos hermanos que son avaros, con aquellos que son ladrones, con aquellos que son idólatras. Con esos no hay que juntarse.
ni tampoco comer. Pero hermano, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Bueno, Él decide a quién le da segunda oportunidad. Pero mientras Él no me diga que no hay segunda oportunidad, lo que nos toca es obedecer la palabra de Dios, hermanos. Leamos Tito capítulo 3, verso 10. Tito 3, versículo 10 y 11. Aquí el apóstol Pablo le dice a Tito: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice, deséchalo, aléjalo, sepáralo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces dice, a ese que causa divisiones después de una y otra vez, no hay razón para tenerlo cortado. Deséchalo. Tito mismo podía decir, pero Pablo, por favor, no sos, eso no es de Dios. No, Pablo, eso no es de Dios. Claro que sí. Porque Dios también, hermanos, Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Él no anda con tibiezas. Él no anda con medias tintas. O es blanco o es negro, nunca gris. Él no le gusta el color gris. O es blanco o es negro. Romanos 16, versículo 17 y 18. Veamos. Romanos 16, versículo 17 y 18. Dice así Pablo a los romanos: mas os ruego, hermanos, fíjense, es un ruego, es una súplica, porque él sabe que no es fácil hacerlo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Primero dice, fíjense quiénes son, y luego, apártense. Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras sin lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Como Jeroboam había engañado a las 10 tribus, como Satanás engañó a 1/3 de los ángeles en el cielo. Entonces Pablo está diciendo, fíjense en estos hombres que traen división y ponen tropiezo y están en contra de la doctrina, y que con palabras suaves, o sea, tienen carisma, saben cómo vender, cómo venderse. Apártense. Apártense de ellos. Aléjense. Ay, hermano, qué cuadrado. No, yo no, el Señor, a él díganle. El Señor, ay, Señor, qué cuadrado. Tú no eres así. Tú eres un Dios de amor, Señor. Hermanos, aún en estas cosas, veremos más adelante, es por amor. Es por amor. Como leíamos el primer caso a los Corintios, entréguenlo a Satanás para que tal vez al final su espíritu sea salvo. Pero si ahorita ustedes lo mantienen en la iglesia,
a ese fornicario, va a contaminar a otros, va a animar a hacer lo que él está haciendo. Y lo están enviando en alfombra al infierno, a él y a todos los demás. Veamos otra escritura. Mateo capítulo 18, verso 18. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Perdón, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19. Otra vez os digo, porque si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué lindo, ¿no? El Señor dice que si hay dos o tres reunidos en su nombre y se ponen de acuerdo en alguna petición, el Señor va a responder. Y es uno de los pasajes más comunes que se usan cuando vamos a orar a Dios. Cuando hay peticiones, hermanos, el Señor dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos será desatado también en el cielo, y que debemos ponernos de acuerdo, y entonces debemos orar, estar juntos, y Dios va a responder nuestra oración. Yo digo, amén. Pero, hermanos, hay un detalle que debemos tomar en cuenta. Debemos ver el contexto en que Jesús dijo eso. Porque eso no lo leemos. Solo leemos lo bonito, pero no vemos el contexto. Veamos qué dice el versículo 15. Para que lleguemos a entender lo que leímos en el verso 18. Pero, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Por qué el Señor dijo que donde están dos congregados en su nombre, Él está allí? Y si hay, se ponen de acuerdo, el Señor va a responder. Bueno, veamos el verso 15. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano. Verso 16. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Verso 17. Pero si ese hermano no los oyere, si no los oyere a ellos, dice este versículo, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, fíjense, ténganlo por gentil y publicano. En otras palabras, ténganlo por incrédulo, ténganlo por mundano. O en otras palabras, sáquenlo de la iglesia. Entonces, si hay un hermano rebelde que no quiere enderezar sus caminos, su andar en Dios, entonces Jesús dijo, no hay problema. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Y si se ponen de acuerdo que este hombre rebelde salga fuera de los caminos, ténganlo por gentil y publicano, oren y Dios va a responder. Qué duro, qué terrible. El contexto es traer juicio a los rebeldes en la iglesia, hermanos rebeldes.
Él dice, sáquenlo, ténganlo por gentil y publicano. ¿Y sabe cómo actuaban los judíos con los gentiles y publicanos? Bueno, primero los judíos, y el mismo Señor lo hacía, llamaba a los gentiles perros. Perros. ¿Se acuerdan cuando aquella mujer llegó? El Señor le dijo, el pan es para los hijos de Dios, no para los perros. Y la mujer le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Qué tremendo. Pero el Señor fue tajante. Y aquí Él dice a la iglesia, a ese rebelde, ténganlo por gentil como perro y publicano. ¿Y sabe qué hacían los judíos? ¿Cómo actuaban los judíos con los publicanos? No les hablaban. Es más, ni recibían saludos de ellos, ni siquiera ofrendas y diezmos, nada. Para ellos era cerrado un publicano. Entonces, gentil y publicano era lo peor para los judíos. Y él dice que a este hermano, pero que es rebelde, ténganlo de esa manera. Hagan de caso que es gentil, hagan de caso que es publicano. En otras palabras, ni se junten, ni le hablen, ni le dirijan la palabra. Y ténganlo como un perro. Qué duro, hermanos. Qué difícil. Alguien puede decir, pero ese no es el Dios que yo conozco. Pues no sea que Dios es el que usted conoce, hermano. Pero el Dios de Pablo, Jesús mismo, actuaba de esa manera, como el varón de Dios actuó con el rey Jeroboam. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice el apóstol Pablo, el Señor encamine vuestros corazones, fíjense, al amor de Dios. Aleluya, qué lindo. Y a la paciencia de Cristo. Amén. Pero, ojo, os ordenamos, como el profeta dijo a Jeroboam, Dios me ha ordenado por palabra de Jehová. Ahora aquí Pablo dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, y subraya esa palabra, os apartéis, que os apartéis de todo hermano. No dice de algunos, sino que dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Fíjense, repito, que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y todos dicen amén. Pero, dice Pablo, ojo, no se olviden, pero os ordenamos. Es una orden. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pero Pablo, ¿te estás contradiciendo? No. Es por amor a ellos que debemos actuar así. Es por amor a ellos y por amor a los hermanos, a ustedes mismos. Y ya veremos por qué.
Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, leamos. Segunda de Timoteo 3. Ahora, hermanos, quiero aclarar. Estas ordenanzas, que se aparten, os alejéis, que no coman con ellos, no es para la gente mundana. Es para aquellos, entre comillas, que se llaman cristianos, pero que andan desordenadamente, que están en fornicación, que no quieren nada, andan desordenadamente, que andan en otras cosas, son ladrones, bueno, tantas cosas. ¿Y quién es un ladrón? Es alguien que no diezma y ofrenda. El mismo Señor lo dijo. Pero bueno, leamos segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5. Bueno, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto. Ojo, Timoteo, ojo. En los postreros días, o sea, en estos días que usted y yo vivimos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, no está hablando del mundo, está hablando de aquellos que dicen que aman a Dios, pero que andan con en estas cosas. Y dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Hermanito, qué lindo, qué bendición. Ay, hermano, cuando usted habla, cuando usted profetiza, ay, que yo soy edificado. Pero, hermano, le invito a almorzar después de la reunión, del servicio. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice al final, a estos, Timoteo, a estos, evita, aléjate, deséchalos. Me quedo corto. No sé qué más decir. A veces, hermanos, a veces nosotros los creyentes nos creemos más misericordiosos que Dios. A veces nosotros sentimos que somos más amorosos que Dios. Aunque Pablo, qué bárbaro este Pablo. No, hombre, ni apóstol debería ser llamado. ¿Qué se cree era Pablo? Yo me imagino los creyentes oyendo a Pablo en sus cartas, oyéndolo hablar a él. Qué bárbaro. Y ese es el amor de Dios. No, hombre, está perdido. Como dije, a veces nos creemos que somos más misericordiosos que Dios. A veces nos creemos que tenemos más amor que Dios, amando a todos los hombres que Dios aborrece. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con esa doctrina popular que Dios ama al pecador. Ah, Dios ama al pecador,
pero aborrece el pecado. El problema es que uno no puede separar lo uno de lo otro. Dios aborrece el pecado y yo soy pecado, por lo tanto me aborrece a mí también. Dios no ama al pecador, hermanos. Dios no lo ama. Dios es paciente, dice, esperando a que se arrepientan para que no terminen en el infierno. Dios ama a sus hijos. Pero bueno. Algunos hermanos salen de las iglesias locales por adúlteros, por rebeldes, por desobedientes. Pero nosotros somos tan amorosos, somos tan llenos de amor y misericordia que lo recibimos en nuestras casas. Tenemos compañerismo con ellos, manifestando de esa forma el amor de Dios. No, estamos manifestando de esa forma que el pastor y Dios son demasiado duros, que el pastor y Dios son faltos de amor. Es más, que el pastor, Pablo y Dios no son misericordiosos. Hermanos, que Dios nos ayude y que nos concede el arrepentimiento, ya que estamos dando un mal testimonio de lo que Dios ha dicho. Si yo tengo compañerismo con los rebeldes, con los adúlteros, con los ladrones, como Pablo le dice a Timoteo, mira, en estos postreros tiempos van a haber cristianos con estas características. A esos, evítalos, aléjate de ellos. No tengas compañerismo. ¿De dónde sacó eso Pablo? Por supuesto, del Antiguo Testamento. Quizás de la actitud del varón de Dios con Jeroboam. Aunque me dieras la mitad de tu casa, yo no como ni bebo contigo. Qué duro. Hermanos, lo que sembramos, segaremos. Quiero que veamos una historia. Quizás la conozcamos, pero quiero leerla porque vale la pena, para que entendamos por qué Dios actúa así, por qué Dios desecha, evita, aleja a todos los que andan desordenadamente. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, del verso 1 en adelante. Vamos a leer casi más de 30 versículos, pero es la única manera que podemos entender. Ténganme paciencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 al 35. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, fíjense, esta es una orden para el rey Saúl contra los amalecitas. Y le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata
a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Fíjense, a los bebitos, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, también a todas las mascotas. Pero Señor, si tú eres un Dios de amor, ¿cómo es posible que des esa orden tan terrible, tan drástica? Verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y dice el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y dice el verso 8, fíjense, qué amoroso Saúl. Hombre, qué bárbaro. Qué hombre más misericordioso. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, fíjense, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Hermanos, cuando usted tiene compañerismo con un hermano rebelde, con un fornicario, con un ladrón, con alguien que anda mal, piense en lo que Dios dijo de Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y cuando Dios ve que nos unimos a aquellos que Él mismo ha dicho desecha, evita, el Señor se pone la mano en la frente y dice, ay, mi hijo, ¿cuándo va a aprender mi hijo a obedecer? Ay, no. Y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Y sabe por qué Samuel clamó a Jehová toda la noche? Porque Samuel amaba a Saúl. Y le dolía en su corazón ver a Saúl que no obedecía. Ay, mi Saúl, hombre. Bueno, Samuel amaba tanto a Saúl que una vez, que en cierto momento Dios tuvo que decirle, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, hombre? ¿Hasta cuándo vas a dejar de orar por él? Ya estuvo. Ya envié mi juicio. Y Samuel, es que, ay, está usted Saúl, hombre. Bueno, versículo 12. Samuel amaba a Saúl. Samuel amaba a Saúl, hermanos. Pero dice el verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó
Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Es sinvergüenza. Fíjense lo que dice. Bendito seas tú de Jehová, que yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14. Samuel 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué es lo que decía Saúl? Verso 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. No él, fíjense, sino los demás. De Amalec los han traído. Porque el pueblo, leíamos que Saúl había perdonado a Gad, el rey. Y dice: porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Fíjese la justificación. Es que lo perdonamos porque todas las ovejas nos van a servir para hacer sacrificios a Dios. Y dice el verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Wow. Samuel no anduvo con medias tintas. Él fue y le dijo: Saúl, te amo. Te amo con todo mi corazón. Pero tengo que declarar lo que Dios me dijo concerniente a ti. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. No dejes a ninguno vivo. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Verso 20. Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Verso 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¡Ay, qué lindo! Los hermanos se acordaron de traer ovejas y vacas para ofrecer sacrificios a Dios. Momento. Verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, Saúl está loco. Dios no va a recibir esos sacrificios, esas ofrendas. El Señor te dijo: destruye a los amalecitas. Y no lo has hecho. Y dice, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Verso 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Verso 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Fíjense, hermanos. Samuel amaba a Saúl. Como dije, tanto que Dios tuvo que reprenderlo y decirle, ya no ores por Saúl. Ya lo deseché. Pero aquí Samuel pone primero la orden de Dios a sus sentimientos. Y dice, y Samuel respondió, no volveré contigo. No volveré contigo. Te amo, Saúl. Te amo, pero esto que has hecho, lo siento. No puedo juntarme contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Y adelantémonos. Verso 31. Vayamos al verso 30. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Verso 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, miren lo que hizo, cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. No lo mató, lo hizo pedazos. Lo hizo pedazos. ¡Qué amoroso! ¡Ay, Samuel, qué amoroso! ¿Por qué no le diste un espadazo y ya se murió? No, tenía que agarrarlo pedazos. Lo hizo para que Saúl aprendiera cómo se hacen las cosas. ¿Qué significa obedecer la palabra de Dios? Y dice el versículo 34. Y se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gaaba de Saúl. Y dice el verso 35, hermanos, subraye esas palabras. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Fíjese, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Eso es apartarse. Eso es evitar al pecador. Eso es desechar y tener por gentil y publicano al que anda desordenadamente. Dice, y nunca después vio Samuel en toda su vida a Saúl. Y Samuel dice, lloraba a Saúl. Ese es amor. Hermano, lo siento. No puedo volver a tener el compañerismo que yo tenía antes. Pero eso no quita que voy a estar orando por ti. Y dice, y Samuel lloraba a Saúl.
Nunca más la volvió a ver, pero tenía amor por él. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué tremendo, hermanos. Qué corazón el de Samuel. Nunca más lo volvió a ver. Le dijo, te amo, Saúl, y voy a estar orando por ti. Pero debo obedecer antes a Dios. Dios te bendiga, hermano. Y quiero que sepas que siempre te voy a amar. Y Samuel oraba día tras día por Saúl, pero nunca más lo volvió a ver. ¿Y qué? Y todavía el Señor le dice, Samuel, ya deja de orar por Saúl. Ya, tranquilo, ya estuvo. Yo ya le envié el juicio y eso no va a cambiar. Hermanos, cuando tenemos compañerismo con alguien que de una u otra manera salió en rebelión, en desobediencia, estamos actuando como Saúl, que no destruyó a la Amalecita. Estamos jugando con el pecado. Estamos jugando con la rebelión. Y eso nos va a costar caro. Si alguna vez lo hicimos, hermanos, pídale perdón a Dios. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Y aquí voy. Hermanos, el Señor no quiere amargarnos la vida a nadie. Él vive en el presente continuo. Él sabe el futuro. El que no lo sabe somos nosotros. Y vean qué pasó después. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, del 1 en adelante. Quiero que terminemos la historia, porque ahí no ha terminado la historia. Bueno, Samuel con Saúl, sí. Samuel ya no se apartó y dijo, Saúl, Dios te bendiga, amado, te amo, pero no puedo seguir teniendo compañerismo contigo. Bye, bye, te amo. Pero miren qué pasó, segundo de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice así. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglag. Versículo 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campo de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros de gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita.
Oh, oh Dios, soy amalecita. Hermanos, si Saúl hubiera obedecido la palabra de Dios de destruir a todos los amalecitas, ese hombre no hubiera estado en el campo ese día. Ese hombre no hubiera estado ahí, porque Saúl lo hubiera matado. Dios sabía que iba a pasar. Sigamos leyendo. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo respondí, soy amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y dice, y entonces, verso 10, yo entonces me puse sobre él y le maté. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Dios mío, ¿alguien puede dudar del amor de Dios? Dios no quería que Saúl muriera de esa forma, mucho menos en las manos de un amalecita pecador. Pero por no obedecer a Dios, él murió así. Él no tenía el valor de suicidarse. Quizás no lo hubiera hecho. Y sí, los filisteos hubieran llegado y lo hubieran matado, pero no se hubiera suicidado. Pero hoy, ahí, a la par de él, ahí estaba el amalecita. Hola. Y lo maté. Dios le dijo a Saúl, mata a los amalecitas, porque si los dejas vivos, ellos van a terminar matándote, Saúl. Y no obedeció. Cuando Dios nos dice, evita a ese hermano, desecha a ese hermano, no te juntes con él, no comas con él, no tengas compañerismo con él, no es por amargarnos a nosotros ni a ellos la vida, es porque Él quiere bendecirnos, Él sabe el futuro y eso puede afectarnos tarde o temprano y por eso Él dice, no, corten de tajo, como Samuel lo hizo con Saúl. Samuel amaba a Saúl, pero le dijo, lo siento, nos vemos. Nos vemos. Recuerdo a un hermano que salió de la iglesia por adúltero. Un hermano que lo amo, que lo amo, lo aprecio. Lo tengo en gran estima en mi corazón, pero al final salió de la iglesia por su pecado. Y él sabía que le tengo aprecio, que lo amo. Unos años más tarde, me llamó por teléfono, como que no había pasado nada.
Y empezó, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estaba sorprendido que me hablara. Y recuerdo que le dije, hermano fulano, si tú todavía no te has arrepentido de tu pecado, quiero decirte que no puedo hablar contigo. Lo siento. Te amo, te aprecio. Fui tu amigo, pero hoy no lo puedo seguir haciendo. El día que te arrepintas de lo que hiciste, búscame, búscame y vas a encontrar a tu amigo. Pero hoy por hoy no puedo tener compañerismo contigo. Lo siento, hermano. Dios te bendiga. Y puedo, y Dios lo sabe, que amo a ese hermano, que lo amo. Esto no fue no pasó ahora, ayer, fue hace años. Fue hace años. Y oro porque el Señor lo encuentre y le concede el arrepentimiento. Pero mientras, no puedo tener compañerismo ni juntarme con él. Ese es uno de varios que me he encontrado en el camino. Cuando Aarón, el sumo sacerdote, hizo un becerro de los zarcillos de las mujeres, cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, y el pueblo se desenfrenó. En ese momento Moisés descendió del monte, quebró las tablas y se puso a la puerta del campamento. Y quiero que veamos esto. Éxodo 32, 25. Éxodo capítulo 32, versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. No Moisés, sino Jehová. Así ha dicho: poner cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y fíjense la orden. Y matad cada uno. ¿A quién? A su hermano y a su amigo y a su pariente. Señor, ¿cómo puede ser eso? Señor, ¿cómo voy a matar a mi hermano, a mi amigo, a mi familiar? Moisés,
¿Seguro que Dios ha ordenado eso? Verso 28. Versículo 28. Y los hijos de Leví, fíjense, hermanos, lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Oh, yo me imagino a estos hombres levitas pasando por cada tienda. Ay, plus. Otra. Oh, no, hermano, ¿qué has hecho? Plus. Pasando, viendo a sus propios hijos, a sus propios padres. Lo siento, pero amo más al Señor. Paz. Y ay, lo siento, pero tengo que ser fiel a Dios. Paz. Murieron 3,000. Y dice el versículo 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Realmente, hermanos, mi corazón se quebranta, porque me imagino el dolor de estos levitas traspasando a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus tíos. Pero el Señor los recompensó y los tomó a toda la tribu de Leví como sus sacerdotes. Y dijo: ellos serán en lugar de los primogénitos, y ellos no tendrán heredad en la tierra prometida, sino que yo voy a ser su heredad. Yo voy a ser su heredad, hermanos. Ellos heredaron a Dios mismo. Su herencia era Dios por lo que hicieron. ¿Cuántos quieren heredar a Dios? Ojalá que todos. Sí, el precio es alto. El precio es alto. Pero una cosa les digo: vale la pena. Vale la pena estar por Jehová. Aunque todos digan: qué duro, qué malo ese pastor, qué malo ese hermano, cómo actúa, qué creído, qué pedante, qué cree. No me importa lo que crea, me importa lo que él crea. Es así. A mí lo que me interesa es que él crea, de que él cree de mí. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 34. Hoy sí vamos a entender esta escritura. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Pensemos en los levitas.
No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, como los levitas. Versículo 37. El que ama, ahora fíjense, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hoy sí entendemos de qué está hablando. Si mi padre, si mi madre, si mi hijo, si mi hija no anda conforme al camino de Dios, yo voy a evitarlo. Yo voy a evitarlo. Dice, el que ama, si tú no evitas a tu pariente, aunque ande mal y tú, ¿qué tal? No. Si tú haces eso, entonces lo que estás manifestando es que amas más a él que a Dios. Y él dice, entonces no eres digno de mí. Cuando usted le estrecha la mano a un rebelde, a un desobediente, tiene compañerismo, usted no es digno, dice el Señor. Ese no es digno de mí. Y dice el verso 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Verso 39, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora, vayamos a Deuteronomio capítulo 33, versículo 8. Yo creo que más claro no canta un gallo de qué Dios, lo que Dios está hablando. Ahora, no sé, Roger, si tenemos la versión de las Américas para que podamos poner este pasaje de la versión Las Américas. Ok. Dice, amén, amén, gracias. Dice así, y de Leví dijo, tu Tumín y tu Umín sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. Y dice el versículo 9, fíjese lo que dijo Dios de los levitas a través de Moisés. Moisés les profetiza y le dice esto. Y el que dijo a su padre, y el que dijo de su padre y de su madre, no los conozco. Cuando pasó la espada, cuando los mató, porque no estaban caminando conforme al camino de Dios. Dice, el que dijo de su padre y de su madre, no los conozco. Y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos, los que hicieron eso, los que se separaron, los que desecharon, los que evitaron, ellos, los levitas, enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Y Dios bendijo a la tribu de Leví porque estuvo dispuesto
a traspasar a cualquiera, no importando si era pariente, y se apartó de ellos. Por último, y aquí terminamos. Vayamos otra vez al primer libro de Reyes, porque la historia no terminó allí. Eso solo fue el principio. Vayamos otra vez al primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 11. Y veamos qué pasó con el varón de Dios. Perdonen, hoy me voy a extender un poco más. Pero quiero terminar hoy lo de Jeroboam. Voy a correr un poquito, tal vez. Pero dice, moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey y volvamos a la reina Valera ahora, perdón. Volvamos a la reina Valera. Bien. Entonces dice, moraba entonces, no. La otra reina Valera, la que teníamos antes. Ahí está. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Verso 12, perdón. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras él, tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa, y fíjense, y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Verso 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, fíjense, mintiéndole. Usted es sincero, pero el otro, el rebelde, él no es sincero con usted. Y mintiéndole, le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Tremendo. Esto me recuerda a lo que el apóstol Pablo decía a los Gálatas. Mas si aún uno de nosotros, como este varón, este profeta viejo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio. Este viejo profeta le dijo, un ángel me habló, no te preocupes, somos consiervos, ven conmigo, come pan. Un ángel me apareció y me dijo eso. Sigamos leyendo, versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Wow. Verso 21. Y clamó. Verso 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver, o sea, al mentiroso. Y le dijo, verso 21, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová. Y esto pasa, hermanos. Esto va a pasar.
si tenemos compañerismo con los rebeldes, si tenemos compañerismo con los desobedientes, si tenemos compañerismo con los fornicarios, con los idólatras, con los pecadores. Dice, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová, que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. Fíjense, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Versículo 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y dice, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató al varón de Dios. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león. ¿Quién es el león, hermanos? Dice las epístolas que Satanás anda como león rugiente viendo a quien devora. Si nosotros no somos obedientes a Dios, el león va a alcanzarnos. El león va a devorarnos, como lo hizo con este varón de Dios. Y dice, sigamos leyendo. Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que Jehová que él le dijo. Conforme a la palabra que Jehová que él le dijo. Verso 27. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno, ni dañado al asno. O sea, eso era un milagro. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos, el viejo profeta, y le dijo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Hermanos, si tenemos compañerismo y comunión con los que Dios quiere que desechemos y evitemos y aborrezcamos, vamos a morir junto a ellos. Vamos a morir como ellos. Vamos a morir espiritualmente de la misma forma. Este varón viejo engañó al joven. Qué hermano, Dios me ha hablado. Él es misericordioso. Él es Dios de las segundas oportunidades. Y hoy otra vez, Dios me ha hablado a través de un ángel. Dice el verso 31. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mi hueso junto a los suyos. Porque, verso 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces
por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Hasta ahí. Qué triste, hermanos. Qué triste. Y hermanos, por pura casualidad, el escritor del primer libro de Reyes, después que dijo eso, que el varón de Dios, cómo fue engañado con palabras rebuscadas del hombre viejo, y lo hizo desobedecer y Dios lo mató. Muy sinceros somos, pero si desobedecemos a Dios, vamos a correr el mismo, vamos a tener el mismo juicio. Y fíjese que después de el escritor de Reyes decirnos cómo murió el varón de Dios, cómo lo engañó el hombre viejo y cómo él dijo que lo enterraran juntos, porque lo había engañado, y digo, somos tal para cual. Qué duro, qué triste. Después de eso dice en el verso 33, por favor, leámoslo. Cambia de tema, así. Y dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam, o sea, vuelve al tema de Jeroboam. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Versos 33 y 34. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué hoy pone el fin de Jeroboam? Porque, hermanos, si no nos apartamos de los que andan desordenadamente, vamos a terminar como ellos. Yo he visto un par de casos en pastores. Me acuerdo de uno que su amigo salió del ministerio con el cual caminaba. Cuando este hombre oyó que su amigo había salido del ministerio, lo habían sacado, inmediatamente agarró el teléfono. En lugar de llamar al pastor de la misión para preguntarle por qué lo había sacado, le habló a su amigo. Y claro, oyó la versión del amigo. Y el amigo, como el varón viejo, ay, no, que Dios me ha hablado y que me dijo esto, le contó su versión. Cuando él terminó la llamada, después, días después, la esposa de él dijo esto. Cuando él terminó de llamar a su hijo, a su amigo, cuando él colgó el teléfono, desde ese momento yo vi que mi esposo cambió. Ya no era el mismo. ¿Sabe qué sucedió? A las semanas, él también salió del ministerio y se fue con su amigo. Así de serio es, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Para terminar, traigo a memoria la vida de Jonatán, el mejor amigo de David. David y Jonatán se amaban. Era el uno para el otro. A pesar que Jonatán era hijo de Saúl, pero era amigo de David. Y Jonatán le dijo a David, David, yo sé
que tú vas a ser rey de Israel. Y cuando tú seas rey, amigo mío, yo voy a ser el segundo en tu reino. Y David le dijo, sí, sí, Jonatán, yo te amo. Y así será. Pero el problema es que Jonatán tenía que tomar una decisión. O seguía a Saúl, que ya estaba desechado por Dios, o seguía a David, que tenía la gracia de Dios. El problema que Saúl era su papá. Y entonces sentía que tenía el deber de hijo, pues de apoyar a su papá, aunque estaba desechado por Dios. Y quería matar a David. ¿Qué sucedió? El día que murió Saúl, también murió Jonatán en manos de los filisteos. Y murieron sus hermanos también. El plan de Dios era que Jonatán fuera el segundo en el reino de David. Pero amaba Jonatán más a su padre que a David. O amaba más a amaba más a su padre que a Dios. Y siguió a Saúl y murió el mismo día, en la misma guerra, la misma batalla que murió Saúl. Cuando David supo que su mejor amigo había muerto, él endechó a Jonatán con un dolor en su corazón. Ay, Jonatán. Ay, Jonatán. De la misma manera que Samuel lloró a Saúl cuando Dios lo desechó. Hermanos, esto no es un cuento de escuela dominical. Perdónenme las hermanas de escuela dominical. Y no estoy teniéndolo en poco, sino más bien que en escuela dominical tratamos de contar las historias de David y Goliat y enseñarles, pero esta es la realidad. Hermanos, hagamos un alto. Detengámonos y digámosle, Señor, examina mi corazón. Quiero estar por ti, como los levitas. Quiero dar ese paso al frente. Estoy dispuesto a sacar mi espada y traspasar a aquellos que no te siguen. Estoy dispuesto a evitar y desechar a aquellos que no siguen tus caminos, que te aborrecen. Señor, ayúdame. Hermanos, llega el momento que nuestras emociones y sentimientos tienen que ser puestos a un lado. Amén. Como un hermano dijo, Dios es un Dios de separaciones. Desde el principio. Cuando el hombre se une a su mujer, serán una sola carne. Pero dejarán padre y madre. Ay, ay, ay. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso. Dejar a papito y a mamita. Pero es la orden de Dios. Ya hoy eres parte de otro núcleo familiar. Tienes que circuncidar tu corazón. Los problemas más graves en el matrimonio
son dados por dos cosas: por los problemas financieros y por mamitis y papitis. El Señor tiene que cortar de tajo esas dos cosas para que un matrimonio siga. Te unirás a tu mujer y serán una sola carne, pero dejarás padre y madre. Si no dejas padre y madre, nunca serán una sola carne. Lo mismo sucede con nosotros. Hemos venido a ser uno con el Señor. Un mismo espíritu. Pero debemos cortar de tajo a nuestros sentimientos, nuestras emociones y dejar a un lado padre, madre, hijos e hijas por el Señor. A estos evita. Con estos ni comas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre,